amigos, hoy os vengo a exponer una nueva teoría, pues creo que los más asiduos a este canal ya os habréis dado cuenta que en la mayoría de los vídeos lo que yo expongo son teorías que os ayuden a pensar, reflexiones que sirvan para entender este complicado puzzle que como tal, con todas las piezas revueltas, es difícil de entender y máxime cuando la matriz de confusión se encarga constantemente de removernos las piezas para que nunca compongamos el puzzle. A lo largo de la historia y sin la necesidad de efectuar un profundo análisis de la misma, bastará con que miremos la historia así, de refilón, para darnos cuenta de que la mayor arma que se ha utilizado para controlar a los seres humanos es el miedo. Miedo a perder el trabajo, miedo a perder la vida, miedo a perder la vivienda, miedo a las represalias por no pensar como los demás, o mejor dicho, como los que ostentan el poder. Miedo a decir lo que piensas, miedo a quedarte solo, miedo y miedo. Y ante todo, inculcar un sentimiento de crispación e impotencia que trae consigo lo que algunos psicólogos han afirmado como el síndrome de la indefensión aprendida. Y otros no se atreven ni tan siquiera a pronunciar. Pero el miedo y la confusión que consigo lleva no es suficiente para controlar a las mentes humanas, pues si bien un ser confundido llegará un momento en que carece de voluntad propia y se dedica a hacer lo que los demás hacen por el simple hecho de que los que manejan los hilos así lo estipulan. Otros tienen tanto miedo que son incapaces de sacar su cabeza del agujero donde la tienen metida, pues allí se sienten protegidos y siguen esa corriente y ni tan siquiera son capaces de entender qué es lo que está pasando y el por qué tienen tanto miedo. Otros que al margen de estar confundidos y tener miedo, les hace ser intolerantes y ven como un bicho raro al que intenta hablarles de algo tan hermoso como la paz y la libertad, y no ven más allá que su propia religión y el temor de Dios y el castigo divino. Pero todos ellos, lo mires por donde lo mires, tienen un punto en común, y es algo mucho más poderoso que el miedo, que la confusión, que el sentimiento de indefensión, y es la esperanza. Sí, amigos, la esperanza. Veréis, a lo largo de la historia podemos ver que la humanidad ha sido controlada por el miedo, y para aquellos que mueven los hilos sería muy fácil empezar a extinguir a todos los seres que les sobran, y de hecho se está efectuando una extinción sistemática y muy bien organizada de lo que ellos llaman estómagos inservibles. Con el inicio de esta falsa crisis y temerosos de que el inicio de la nueva era trajera consigo un despertar de la conciencia humana, la élite comenzó una campaña sistemática de extinción. Y como he dicho antes, sería muy fácil empezar a aniquilar a los que les sobran, pero correrían el riesgo de que la población con miedo y sin nada que perder se rebelase, pues es mucho más numerosa. Por lo que, para controlarla mejor, hay que dar una ligera sensación de esperanza. Por lo que el miedo sin esa sensación de esperanza no daría el resultado que ellos pretenden. Imaginaros el ratón más humilde de un laboratorio. Si le pones en un cajón con una ligera vía de escape y ante una amenaza, éste siempre optará por esa vía de escape. Pero si le pones ante una amenaza y le cierras todas las vías de escape, ese ratón
se puede volver muy peligroso y agresivo. Pues con los seres humanos ocurre lo mismo. Lentamente y sin que nos demos cuenta, nos van inculcando el sentimiento del miedo, de la confusión y de la indefensión, pero acompañado con un hilo de esperanza, con el fin de evitar que te rebeles. Y eso lo podemos ver hoy en día, gracias al apoyo de los sindicatos que dicen defender a los trabajadores. Nos mantienen con unos salarios mínimos y unos precios muy altos de los bienes de principal consumo, con el fin de que tengas lo suficiente para mantenerte y llevar una vida incómoda, pero sin que llegues a morirte de hambre, para que adquieras una esperanza de que esto algún día mejorará, aunque para mucha gente ya solo queda el miedo, el sufrimiento y el terror que están padeciendo, ya que la esperanza la han perdido. Pero si existe algo mucho peor que el miedo, y es la falsa esperanza con la que viene acompañada. ¿Y qué hacer? Sobre todo, ¿qué hacer ante todo esto? Muy fácil. Busca tu propio camino, tu propia fuerza. Mejora tu energía, mejora tu pensamiento positivo. Elimina el miedo. Antes de llegar a este vídeo, mucho hemos hablado de lo que es el miedo y cómo combatirlo. Y una vez eliminado el miedo, aférrate a esa esperanza y lucha. Pero no por aquellos que a voz en grito intentan hacerte callar, utilizando el insulto como el mayor argumento que su propia ignorancia les aporta. Lucha por ti y por los tuyos. Y no tengas miedo a hacer el ridículo o a que te llamen loco, pues yo te aseguro que tarde o temprano la gran ramera quedará despedazada, pues aquellos que fornicaron con ella son precisamente traidores y cobardes, y de un grupo de traidores solo puedes esperar que se terminen traicionando los unos a los otros. No es necesario utilizar la violencia, pues esta terminará por extinguirle. Esta vez el nuevo despertar pasa por no hacer nada, pasa por la desobediencia, pasa por ignorarles, por no participar del vino de su fornicación, por muy atractivo que éste se nos presente, pasa por ningunearlos de la misma forma que ellos te ningunean a ti, y aprender a utilizar de la misma forma los argumentos que ellos utilizan contra ti, incluido la mentira. Por mucho que tú le tiendas la mano a una persona, si te ve como una amenaza, un peligro o incluso su propia vanidad le impide aceptar tu mano, éste la rechazará, incluso de forma hipócrita, fingirá hasta ser tu amigo, pero sus actos le delatarán. No presentes batalla, no es lo mismo presentar batalla que defenderse del ataque, pero ante todo, sigue tu propio camino y no te levantes la mano contra tu semejante, aunque éste te odie por no pensar como tú, pues al fin y al cabo, él también sufre el látigo de la represión, aunque su miedo, su confusión y falsa esperanza le impida verlo. Ha llegado el tiempo del no tiempo. Una de las tribus más humildes del planeta, los Hopi, así lo indicaron. Los mayas ya lo advirtieron. El propio Jesús lo reafirmó en Mateo 5:5. Incluso con el ejemplo de seguir al hombre del cántaro de agua, un ejemplo al que temen y que de forma subliminal están utilizando, apelando al sentimiento de buena voluntad de los seres humanos, pues en el fondo ellos saben que el ser humano es bueno por naturaleza, ya que en su interior lleva la naturaleza de esa energía infinita de la que forma parte y procede, y a la que también le podríamos llamar Dios.
Por lo que ha llegado el momento de abrir tu mente, fundirte con la espiritualidad de tu propio ser y del cosmos, abrir los ojos, darte cuenta del engaño y dejar que la gran ramera sea despedazada por aquellos que bebieron y siguen bebiendo del cáliz de su fornicación. Unos seguirán un camino y se extinguirán, otros tomarán el camino de la humildad y evolucionarán. Y entonces es cuando entenderemos todos la gran revelación, lo que significa esa gran revelación. Bienaventurados los mansos y los humildes, pues ellos heredarán la tierra. No esperéis una nueva llegada del Mesías, pues lo más seguro es que éste ya esté aquí, en vuestros corazones, de la misma forma que insufló el Espíritu a sus apóstoles después de ser cruelmente asesinado, esperando a que abráis los ojos y encontréis vuestro propio camino, ya que si de algo estoy seguro, es que nunca dirá, ya estoy aquí y vengo a salvaros, pues aquellos que son incapaces de ver más allá de su propia nariz, lo tomarían nuevamente por loco y hasta lo crucificarían, como nos toman también por locos y conspiranoicos a los que intentamos alzar la voz. Y como dijo Siddhartha Gautama, el miedo es la principal arma de la muerte mental. Por lo tanto, si eres capaz de desprenderte de todo ese miedo, entonces ya podrás usar esa esperanza que precisamente junto al miedo están utilizando en tu contra. Y entonces verás como un gran camino se abre ante ti. Y esta es mi teoría. ¿O no es una teoría? ¿Tú qué opinas? Hasta el próximo vídeo, amigos. Lo que yo expongo son teorías. Teorías que os ayuden a pensar. Reflexiones que sirvan para entender este complicado puzzle, que como tal, con todas las piezas revueltas, es difícil de entender, y máxime cuando la matriz de confusión se encarga constantemente de remover. Hola amigos, hoy os vengo a exponer una nueva teoría, pues creo que los más asiduos a este canal ya os habréis dado cuenta que en la mayoría de los vídeos vernos las piezas para que nunca compongamos el puzzle. A lo largo de la historia y sin la necesidad de efectuar un profundo análisis de la misma, bastará con que miremos la historia así, de refilón, para darnos cuenta de que la mayor arma que se ha utilizado para controlar a los seres humanos es el miedo. Miedo a perder el trabajo, miedo a perder la vida, miedo a perder la vivienda, miedo a las represalias por no pensar como los demás, o mejor dicho, como los que ostentan el poder. Miedo a decir lo que piensas, miedo a quedarte solo,